Hola mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Estoy muy contento de que puedan conectarse con nosotros en esta tarde calurosa, 108, 112 grados. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Pero gracias por conectarse con nosotros. Espero que la palabra del Señor le traiga mucha bendición. Espero que no sea la primera vez o la última vez, perdón, que nos visita. Si nos visita por primera vez, bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le pedimos a Dios su bendición, que nos bendiga en este tiempo de su palabra? Ok, hagamos eso porque eso es primordial, pedir la bendición del Todopoderoso. Padre Celestial, venimos delante de su presencia, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, pidiéndole en esta tarde que nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor. En estos tiempos tan difíciles, deseamos escuchar más y más su palabra, Señor. Le pido que prepare nuestros corazones, que prepare las mentes, denos entendimiento, prepare nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Señor, quizá hay alguien allá afuera que quiere escuchar, Señor, alguien que quiere recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, quiere otra oportunidad. Le ruego que prepare esos corazones, Señor. Señor, nos ponemos en sus manos, pedimos la llenura de su Espíritu, la unción de su Espíritu en su sagrada palabra. Señor, gracias y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hemos llegado a este libro de los Hechos. El gran tema del libro de los Hechos que tenemos para acá es la iglesia en marcha. La iglesia en marcha, ¿por qué? Porque el Señor desde Hechos capítulo 2 ya le había dicho cuando nació la iglesia, ¿verdad? Que compartieran el evangelio. Y desde Hechos 1:8 el Señor ya le había dicho a sus discípulos, dándoles instrucciones, que predicaran el evangelio por todos lados. Entonces han llegado aquí hasta una ciudad que se llama Macedonia. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios hizo aquí en estas ciudades. Vemos aquí en una ciudad de Filipos que una mujer llamada Lidia toma una decisión por Cristo. Entonces vemos también la salvación de una muchacha endemoniada que estaba en esa ciudad. Y también vemos la conversión de un carcelero y su familia. Ahora, no vamos a ver lo del carcelero y su familia hoy en día, pero sí vamos a ver lo de las primeras dos personas, estas dos mujeres, Lidia y la otra joven, que no se nos dice el nombre, pero sabemos que es una mujer. Comencemos aquí en las Sagradas Escrituras. La semana pasada lo que vimos es de que Pablo y junto con Silas iban de lugar en lugar y junto con Timoteo también buscando la dirección de Dios, a ver dónde Dios quería que ellos fueran para compartir el evangelio. Se les cerraron las puertas 2 veces y finalmente a la tercera vez iban rumbo a Asia. El Espíritu Santo no les permitió, Dios les cerró las puertas, pero porque Dios tenía otros planes. Y a Pablo se le manifestó una visión de noche y dice un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo, eso es en Hechos 16, versículo 10, cuando Pablo vio esta visión, comenzaron a prepararse para salir a Macedonia. Ahora nos damos cuenta que van a llegar a Macedonia en estos versículos y vamos a ver las grandes obras que Dios hace en Filipos. Ese es el tema, las obras que Dios hace
en Filipos. Dios es bueno y aquí vamos a ver el amor de Dios en estas dos personas, cómo Dios se manifiesta en la vida de estas personas. Comenzamos del versículo 11 y vamos a terminar probablemente hasta el versículo 19, por ahí. Leamos el 11. Dice: zarpando pues de Troas, Pablo y su equipo estaban en Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, donde querían llevar, donde el Espíritu Santo les dijo que fueran, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Al parecer, Pablo y su equipo llegaron entre semana, unos días antes del sábado. El día de reposo es el sábado, y pues yo creo que un viaje largo, yo creo que estaban orando, meditando, planeando, porque es lo que hacen los siervos de Dios, los misioneros. Cuando llegan a un lugar, sí hay que descansar, sí hay que comer, ¿verdad? Hay que recuperar las fuerzas, porque un viaje así, especialmente en aquellos días, pues no había autobús, ¿verdad? No había taxis o aviones. Ellos caminaban o quizá alquilaban alguna otra transportación, quizá unas mulas, un burrito, pero lo más probable es que caminaban hasta allá. Había barcos que los llevaban a cierto rumbo, pero de ahí tenían que caminar. Pues llegaban a descansar, pero también a orar y planear qué es lo que vamos a hacer en esta ciudad que Dios nos ha traído, a la cual Dios nos ha traído. Entonces dice aquí de los versículos 12, dice que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y en el 13 dice: y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ahora, normalmente Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, iban directamente a una sinagoga. En esta ciudad no había sinagoga porque se requerían 10 varones judíos para poder tener una sinagoga. Y al parecer en este lugar dominaban el hombre gentil. No había ni 10 judíos. Entonces también la tradición nos dice que las personas creyentes en Jehová, los hebreos, los judíos, se reunían junto de un río. Porque el río es como un tipo, o más bien es algo simbolismo. Es un simbolismo que les recuerda al Espíritu de Dios, el agua viva, cosas de Dios. Entonces ellos se reunían cerca de un río, y es lo que estamos viendo aquí. Veamos. Y dice que junto al río vinieron Pablo y su equipo, donde solía hacerse la oración. Aparentemente aquí había un grupo de personas que se reunían a la oración. Vamos a ver quiénes son estas personas. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había varones, había puras mujeres. No estoy seguro si no había más judíos, varones allí. No nos dice realmente. Yo pienso que sí había, pero al ver esta Sagrada Escritura,
digo, las cosas no han cambiado mucho. Porque, ¿por qué será que son las mujeres que buscan más a Dios que los hombres? Yo he visto a través de los años que han venido muchas mujeres al servicio, no solamente al servicio de Iglesia La Esperanza, sino a otros servicios que hemos visitado. Y un gran porcentaje de mujeres asisten al servicio, pero no el marido. Oremos por los maridos para que el Señor les toque su corazón, para que ellos hagan su parte como el sacerdote espiritual de casa, para que también animen al resto de la familia, porque ¿a quién vamos a ir si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos? Entonces, qué lindo fuese que los padres acompañen a sus hijos, a sus esposas al servicio, ¿verdad? Pablo y su equipo se encontraron aquí con un grupo de mujeres. Entonces se le abre la puerta a Pablo para compartir el evangelio, para compartir las buenas nuevas. Leamos aquí, porque aquí va a resaltar una mujer. Dios aquí le habló a todas, obvio, pero aquí resalta una sola mujer. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Primero, esta mujer era gentil, no era judía, era una mujer gentil. Se llamaba Lidia. Y Lidia tenía un oficio que le dejaba muchísimo dinero, sin duda, ¿verdad? Dice aquí que era vendedora de púrpura. La púrpura, sin duda, era algo carísimo. Primero era una mujer de dinero, porque el negocio nos dice exactamente eso. Porque la púrpura era carísima. Solo las personas de alto rango, los oficiales de Roma, liderazgo, gente con mucho dinero, los ricos, ellos podían comprar esta púrpura porque la púrpura era carísima. Y sin duda, Lidia estaba pues muy bien económicamente, ¿verdad? Yo le aplaudo mucho a las mujeres luchadoras. Aquí no se menciona si tenía marido o no Lidia, pero supongo que quizá, no sé si era viuda, no nos dice exactamente, pero lo que sé es que es una mujer trabajadora. Y gracias a Dios por las mujeres trabajadoras, las mujeres que luchan, las mujeres que le ayudan al marido, ¿verdad? Especialmente las mujeres que no tienen marido, que ellas son el padre y la madre, de cierta manera, pero ellas hacen absolutamente todo. Atienden a sus hijos, trabajan. Bendito sea el Señor por estas mujeres y gracias a Dios que les da las fuerzas para salir adelante, ¿verdad? Son luchadoras. Aquí esta mujer, Lidia, era una mujer de negocios y tenía plata. El otro punto que se me viene a la mente de esta mujer, Lidia, es de que adoraba a Dios sin conocerlo, pero adoraba a Dios. Ella sabía que había un Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios ha puesto en el corazón de toda su creación, nos ha puesto los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Dios nos ha dado una conciencia. Esa conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal.
aunque no conozcas a Dios, Dios ha puesto esa alarma dentro de nosotros que dice, esto está bien, esto está mal. Le llamamos la conciencia. Dios la puso ahí, pero también Dios ha puesto dentro de nosotros de buscarlo a Él. Pero mucha gente no lo busca a Él. Busca a otros dioses, busca a la plata, que es un dios, el sexo, ¿verdad? El materialismo, otros falsos dioses, santos, como la gente de hoy en día le llama santos, a imágenes y cosas así. Pero Dios ha puesto dentro del corazón de las personas buscarle a Él. Y esta mujer Lidia adoraba a Dios. Y esto se me hace muy interesante porque era una mujer de dinero y adoraba a Dios. ¿Cuántas personas tienen mucha plata, tienen un buen negocio, pero el dinero, el materialismo los ciega y no buscan a Dios porque realmente quizá el material, el dinero es su Dios y no hayan la necesidad o no tienen la necesidad de buscar a Dios porque pues en la mente de ellos pues tienen todo, pero realmente tienen un corazón vacío. Se me hace interesante aquí como el joven rico, ¿recuerdan en los evangelios el joven rico que quería buscar, que buscó y encontró a Jesús? Y Jesús a este joven rico le dijo, ve y vende tus riquezas. El joven se puso triste porque las riquezas eran su Dios. Entonces, cuando Jesús le dice eso para resaltar la verdad, para que resaltara la realidad de que el material y el dinero era el Dios de este joven. No tiene nada de malo tener dinero, tener riquezas, absolutamente que no. Timoteo nos dice que Dios nos ha dado las riquezas para disfrutarlas, no tiene nada de malo. Pero cuando ese dinero, el materialismo, toma el lugar de Dios, eso se llama ya idolatría. Entonces, ese sería el problema. Pero en sí, el tener dinero, el tener riquezas, es una bendición. Y vamos a darle gracias a Dios. Por eso Lidia tenía esa bendición, trabajó duro, levantó este negocio, pero adoraba a Dios. No, esas riquezas no le estorbaban a ella para nada. Ella adoraba a Dios. Entonces, se me hace muy interesante eso y qué bendición ver y leer de una persona así, ¿verdad? Que no deja que el dinero la ciegue, pero que busca a Dios. Y luego dice aquí, donde busca a Dios, que ella también estaba atenta a la palabra. Estaba atenta a la palabra de Dios. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ella estaba primeramente oyendo. Estaba oyendo. ¿Por qué? Porque estaba interesada. Lidia era una persona que andaba buscando de Dios, que andaba buscando la verdad. Quizá usted en esta tarde es una persona que quiere conocer la verdad. Quizá de chiquito le enseñaron una cosa, pero ¿qué dice la Biblia? Quizá usted tiene un vacío, nada le llena, no le mira sentido a la vida, porque no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío sino el mismo Dios, el mismo Señor. Entonces, quizá usted es una persona como Lidia hoy que anda buscando la verdad, que anda buscando a Dios. ¿Sabe usted que existe Dios? Tiene reverencia a Dios, excepto hay un problema de que aún todavía no le da su vida al Señor.
aún todavía no ha tenido esa hermosa relación con Dios. Eso no ha nacido todavía. Y para Lidia, eso todavía no ha nacido. Notamos que ella se reunía junto con las mujeres en la oración, pero estaba interesada en conocer y saber más de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no lo conoce, pero está interesada. Y cuando Dios ve un corazón que lo busca, que está interesado en Él, ¿sabe lo que Dios hace? Dios se manifiesta en la vida de la persona. Dios se le va a dar a conocer a la persona. Escuche lo que dice. Ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Notemos, Dios ve el corazón de la persona tiene hambre de conocer a Dios, Dios le da a conocer, le abre el entendimiento, le pone el deseo en su corazón, ¿verdad? Para conectarse con Él mismo a través del Evangelio. ¿Cómo es que Lidia comenzó a tener más y más ganas de tener a este Dios en su vida? Oyendo el Evangelio. Mire, el Evangelio es el poder de Dios para salvación para los que creen, nos dice Romanos. El Evangelio de Jesús es un mensaje divino que viene de Dios, escrito en la sangre de Cristo por amor a ti. Y Dios quiere que tú conozcas el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Eso quiere decir Evangelio. Buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Entonces, si hay buenas noticias, quiere decir que hay malas noticias también, ¿verdad? ¿Cuáles son las malas noticias? Ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la presencia de Dios. O sea, todo mundo ha nacido pecador. Desde pequeñitos tenemos eso, es nuestra naturaleza. Desde que pecó Adán y Eva, el hombre cayó y desde entonces tenemos esta desafortunadamente mala herencia, el pecado. Y lo practicamos porque es nuestra naturaleza. Hay esta naturaleza que impide que nos acerquemos a Dios, una naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús vino a dar su vida por nosotros. Entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Segundo, es el Evangelio. La Escritura nos enseña de que hay malas noticias con eso, ¿verdad? Somos pecadores, luego también debe ser juzgado ese pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, malas noticias. Uno es pecador. Segundo, Dios va a juzgar ese pecado. Pero también Romanos 5:8 nos dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por ti, por mí, para darnos esperanza, para darnos la salvación que necesitamos, para darnos vida eterna. Y esas son buenas noticias, de que quizá yo no me puedo salvar por sí mismo, pero Jesús vino y tomó mi lugar en la cruz para que yo pueda ser justificado por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Apocalipsis dice, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No mis obras, sino la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y el verdadero cristiano, el que es mujer o hombre de Dios, el pueblo de Dios genuino, nacido del Espíritu de Dios, practicamos las buenas obras y naturalmente lo hacemos así natural, pero practicamos las buenas obras no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, es que las practicamos esas obras. De tal palo, tal astilla, se puede decir.
Ahora tenemos la naturaleza del Señor Jesús y Jesús es bueno. Jesús ama al prójimo, el pueblo de Dios debe de amar a su prójimo. Jesús hacía buenas obras y sigue haciendo buenas obras, nosotros hacemos las buenas obras. Pero para la gloria de Dios, para bendecir al pueblo de Dios, a la gente. Y notemos que Lidia estaba atenta escuchando el evangelio, estaba oyendo. Y cuando Dios ve esto, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No nomás escuchando, sino estaba ella detalladamente atenta a lo que se estaba diciendo. Muchas veces las personas están escuchando, pero realmente no están enfocados en lo que se está diciendo. Es un mensaje de salvación. Es el mensaje que le puede cambiar la vida. Y Lidia estaba en este lugar. Dios le tocó su corazón para que ella estuviera atenta. Entonces Lidia estaba escuchando a Pablo, estaba oyendo, pero el Señor en su amor, en su gracia, viene y mire lo que el Señor hace, ¿verdad? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bendito sea el Señor, porque el Señor, por amor a ti, viene, te toca tu corazón, te abre el corazón con una meta, para que uno pueda estar atento a la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios quiere que estemos atentos? Porque es la palabra de Dios que nos trae el mensaje de salvación. Una vez que Dios ve, escúcheme, que ese corazón lo quiere conocer a través de lo que se está diciendo de Dios, Dios dice, es tiempo. Y se llegó el tiempo de Lidia. Dice aquí, entonces, el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, notemos el 15, Lidia creyó, ella oyó atentamente, comprendió el evangelio, recibió a Jesús, enseguida fue bautizada para ser una sierva, una hija de Dios. En sí el bautismo no es la que la salvó, sino fue la palabra, el evangelio. El bautismo fue ella bautizada y junto con ella su familia, todos creyeron. Yo creo que ahí estaba su familia. No nos dice exactamente si eran, yo creo que eran mujeres que estaban junto con ella o después se les compartió el evangelio, pero el caso aquí es de que ella y su familia fueron bautizadas. Y quizá fue en casa de ella que los invitó a ir a su casa. Se tomó el bautismo, quizá fue en el río donde estaban. No nos dice los detalles. El punto es de que ella creyó, su familia creyó, fueron bautizados, recibieron a Jesús. Luego y enseguida dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, si ustedes juzgan que esto ha sido genuino en mí, si yo realmente he recibido al Señor, si ustedes ven eso en mí, por favor quédense en casa, entrad en mi casa y posad. Una de las primeras cosas que los creyentes desean en sus vidas, inmediatamente después de recibir a Jesús, viene el bautismo, ¿verdad? En obediencia al Señor, pero luego viene el deseo de conocer a los cristianos. El deseo de Lidia era que Pablo y su equipo se quedaran con ellos un tiempo ahí en su casa. Y dice así, y nos obligó
a quedarnos. Esta palabra obligó, más bien los persuadió a que se quedaran un tiempo en su casa. Y qué bendición, este es el milagro que Dios hizo en la vida de esta mujer. Ella tenía dinero, tenía una buena casa, tenía probablemente una linda familia, pero le faltaba algo. Le faltaba tener a Jesús en su vida. Quizá a usted es lo que le falta. Quizá a usted le falta tener a en su vida, ser salvo, como esta mujer ha sido salva. Y lo siguiente que vemos aquí es a otra mujer. Es a otra mujer que quisiera yo tocar hoy en este día, porque al principio le dije que lo íbamos a tocar. Es una mujer que está endemoniada. Pero vamos a esperar hasta el domingo que viene para ver esta historia de ahora esta mujer endemoniada, porque no quiero apresurarme en la vida de esta mujer. Sabe que hay muchas personas que están atrapadas en esa vida. Es una vida oscura, una vida donde el mismo Satanás reina en la vida de estas personas. Son prisioneras y muchos, sin darse cuenta, están sirviendo al mismo diablo. Esta mujer de la cual le estoy hablando, esa mujer que estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación. Pero lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver lo que ella hacía, quién manejaba su vida. Aparte de Satanás, tenía ella sus magistrados, ¿verdad?, que trabajaban ella para ellos. Pero vamos a ver lo que Dios hace en la vida de esta persona. Pero eso hasta la semana que viene. Pero quiero extenderle ahora la invitación a usted. Quizá usted, como Lidia, tiene buen trabajo, tiene una linda familia, no le falta nada, pero le falta tener a Jesús. Lidia, con todo su dinerito, no pudo comprar la salvación. Ella más bien se entregó al Señor. Ella comprendió que hay un Señor en los cielos que la ama. Ella tenía el deseo de conocer a Dios. Y no fue en la historia de las Escrituras. Se me hace interesante cómo también en la vida de otras personas gentiles que andaban buscando a Dios y lo encontraron. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 8, el hombre eunuco tenía hambre, tenía sed de conocer la verdad. Dios mandó uno de sus siervos, a Felipe, y un evangelista, Felipe, y Dios lo usó, compartió el evangelio con este hombre de eunuco y recibió la gracia de Dios. Luego la historia en Hechos 10 de un centurión gentil, donde él y su casa pues buscaban a Dios. Este hombre también gentil, dice la Escritura, que era temeroso de Dios, pero no lo conocía. El Espíritu de Dios estaba obrando, trabajando en estas personas para que buscaran a Dios. Dios, en este segundo caso de Cornelio, el gentil centurión, mandó a Pedro. Pedro compartió el evangelio y este hombre y toda su casa creyeron y también fueron salvos. Luego venimos a Lidia, ya vimos lo que Dios hizo en la vida de ella, en la vida de su familia, y Dios quiere hacer lo mismo contigo y con tu familia. Si este es tu deseo, ¿por qué no hacemos una oración? Ore conmigo para recibir la gracia, el perdón de Dios, la gracia del Señor, salvación, vida eterna. Si este es tu deseo, hagamos esto de una vez, ¿verdad? No la piense más. Dios ha tocado tu corazón, déjalo entrar. Vamos a orar para que le invites a Él a tu vida. Padre Celestial,
repita esta oración conmigo. Le doy gracias porque me ama. Le doy gracias porque a pesar de que soy pecador, usted dio su vida por mí. Igual que Lidia, Señor, usted me ha abierto el entendimiento ahora para comprender que soy pecador y un pecador que necesita un Salvador. Y en esta tarde yo le pido que entre en mi vida y me salve y me dé la misma esperanza que recibió Lidia, Señor, para mí y para mi familia. Yo lo recibo con fe. Perdone mis pecados, lo recibo y ayúdeme a seguirlo desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quizás tú como creyente, ¿verdad? Ya eres creyente, pero déjate usar por Dios, porque Pablo y su equipo se dejaron usar por Dios. Los usó, compartieron el evangelio y Lidia y su familia fueron salvos. Deja que el Señor te use también a ti para que venga mucha gente a los pies de Cristo, para que venga mucha gente a la salvación. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Quiero recordarle que si usted tomó la decisión para Cristo, nos visita por primera vez, ahí mismo en el app, váyase o en el web donde quiere oración, hágale clic, ahí le va a pedir información, deja su información y luego alguien se conecta con usted. Que la paz del Señor esté con ustedes y hasta la próxima.